Vamos a seguir grabando acerca de la guerra contra las drogas. Como en toda guerra, la primera víctima es la verdad. Siempre la primera víctima en toda guerra, en todo conflicto bélico, va a ser la verdad. Por eso hemos estado hablando ya antes, en otro ámbito, el ámbito teológico, acerca de la palabra, qué significa la palabra, sobre todo una espada de dos filos. Una de las armas es propiamente el arma y el otro filo del arma viene siendo la ley. Para toda guerra, los gobiernos siempre van a estar apoyados en una ley, o deben estarlo. Vamos a hablar ahora del asesinato de periodistas. Asesinato de periodistas porque uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo es México. Del 2000 a 2018, 134 periodistas ejecutados y 20 desaparecidos. Pueden consultar, actualizar estos datos consultando Reporteros Sin Fronteras, lo pueden encontrar en la red. ¿Cuál es la amenaza contra los periodistas? La amenaza es la delincuencia organizada, la corrupción, el narcotráfico. Cuando ellos escriben acerca de estos temas, deben estar conscientes siempre de la impunidad que reina, que permea en nuestro país, de la impunidad. Porque al escribir de delincuencia organizada, al escribir de corrupción, al escribir de narcotráfico, están hablando de el gobierno. Es el gobierno, siempre va a estar el gobierno. Como les he dicho, tenemos una hemeroteca de la revista Proceso que valientemente toca temas, puntualiza, ahonda, investiga y lo expone. Crimen y política siempre van a estar unidos cuando se trata de crimen organizado. La impunidad, porque el 0.25% de efectividad tiene la justicia mexicana en el esclarecimiento de los homicidios de periodistas. Solo es superado por Siria y Afganistán en el peligro de los periodistas al escribir acerca de estos temas. Siria y Afganistán. Tercer lugar, honrosamente, es México. Para todos los periodistas, y a ellos es a los que ahorita les dedico este video. Hablemos de libros y muertos. El primero que escribió sobre estos temas de narcotráfico fue Philip Agee. En 1974 era un agente de la CIA. Escribió un libro que se llamó La CIA se llama, todavía existe ese libro, lo podemos encontrar. Se llama La CIA en América Latina. Desde luego a nosotros nos interesa la CIA en México y lo hemos leído. Él radicaba en México, estaba tan arraigado en México y tan protegido por el gobierno que testigos de su boda en México fueron Luis Echeverría Álvarez y Gustavo Díaz Ordaz. Todos sabemos quiénes fueron. Hablaba en su libro acerca de las operaciones de la CIA en América Latina y desde luego en México, pero puntualizando su combate al comunismo. El combate a las drogas, la guerra contra las drogas que se declara en Estados Unidos es una farsa. Lo que ellos combaten son políticas diferentes a la suya y desde luego aprovecharse, declarar una guerra, porque la guerra para los Estados Unidos y para todo poderoso e inteligente que declare una guerra es un negocio, un gran negocio, lo vamos a ir analizando más tarde. En México fue asesinado Manuel Buendía. Él escribió un libro que se llama La CIA en México, también lo tenemos, La CIA en México. Ahí revela nombres de los jefes de la CIA en México y desde luego detalla algunas operaciones, pero no ahonda en ellas. El problema era los nombres. Supuestamente descubría los nombres de los jefes de la CIA en México y describía ciertas actividades en las que ya participaba la CIA mexicana, que venía siendo la Dirección Federal de Seguridad. La CIA llega a México en 1956.
Desde luego, Manuel Buendía fue ejecutado y encontramos mucha información de él con solo poner su nombre en la red. Ahora, en México todos sabemos y también podemos buscarlo en la red, la operación Litempo. No solo los nexos de los políticos mexicanos, del gobierno mexicano en contubernio con la CIA, sino que muchos presidentes, tres al menos, bien definido está la información. Gustavo Díaz Ordaz, Adolfo López Mateos, Luis Echeverría Álvarez eran asalariados de la CIA. Lo interesante es ver qué ocurre con los presidentes más recientes de México y cuál sería el trato de la CIA con el presidente actual. En México se creó la Dirección Federal de Seguridad y fue un militar, Fernando Gutiérrez Barrios, el que conformó ese grupo, la Dirección Federal de Seguridad. De algunas operaciones yo participé. En Estados Unidos se ejecuta a un periodista, Gary Webb. Busquen su nombre, Gary Webb. Ese hombre es prácticamente la primera víctima de ejecutores sicarios del gobierno, usando en algunos casos, pistoleros, asesinos comunes, delincuentes comunes, pero fue la primera víctima propiamente dicha de un periodista que muere asesinado por escribir de temas de narcotráfico y cuál es en realidad el crimen organizado. Este hombre, Gary Webb, fue ejecutado el día 10 de diciembre de 2004 en California. Hay un libro que escribió él, se llama La Alianza Oscura, lo podemos encontrar. La Alianza Oscura. Se hizo una película que se llama Maten al Mensajero. Ahí hay toda la información acerca de este hombre, sobre todo en su libro. Su libro es detallado. Era un reportero de San José Mercury News. Su periódico lo respaldó. Su periódico, no solo lo respaldó, auspició, las operaciones de este reportero. Descubrió algo y su periódico le pagó toda una investigación. Fue a Colombia, fue a Cuba, estuvo en las prisiones investigando, encontró demasiada información, la hizo pública, recibió un premio Pulitzer. Fue reconocida su trabajo periodístico hasta que llegó a oídos de gente muy arriba, afectó al gobierno norteamericano, sus nexos con la CIA, los nexos de la CIA con el narcotráfico. ¿Qué escribió este hombre que afectó al gobierno norteamericano? Escribió acerca de la CIA traficando cocaína y armas. La CIA traficando cocaína y armas, desde luego, utilizando prestanombres, utilizando narcos, porque ellos son delincuentes de alta escuela, intocables. Escribió los nexos de la CIA con el terrorismo. Incluso detalló las acciones terroristas de la CIA con el cubano Luis Posada Carriles. Ustedes buscan los nombres y ahí encuentran toda la información. Para no ir más lejos, y no tenemos tiempo, Gary Webb fue suicidado con 2 disparos en la cabeza de un arma calibre 38. Los que hemos sido formados en el ejército sabemos que esto es definitivamente imposible. El calibre 38 es un arma, es un proyectil de choque. Hubiera arrojado la cabeza a un lado y la mano a otro. No va a darse un tiro y luego otro. Eso es imposible. Lo suicidaron. A este periodista ya le habían cateado sus casas, habían asesinado, el gobierno había asesinado a su madre. Él salió huyendo, se despidió de su familia. Es dramático el caso, pero eso es lo interesante de la historia. Los casos que son verídicos son mejores que las narrativas de novelescas. Lean de este hombre todos aquellos que quieran hablar o escribir acerca del narcotráfico, acerca de corrupción. Deben estar enterados de esto. Pero vamos al caso, un caso que vivimos a todos aquí en Ciudad Juárez.
El caso de El Choco, Armando Rodríguez, El Choco, muy conocido aquí, reportero de la Fuente Policiaca. Valiente, fue ejecutado el 13 de noviembre de 2008. Desde luego todos estos crímenes impunes. Fue ejecutado el 13 de noviembre de 2008, 10 tiros de 9 milímetros. Iba con su niña, todavía no salía de la cochera de su casa cuando lo ejecutaron. Llegó un pistolero a vaciarle la carga de la pistola encima. ¿A quién había molestado este hombre? Fue ejecutado el 13 de noviembre de 2008. Yo tengo aquí toda una hemeroteca de un diario local donde él trabajaba, el diario. Unos días antes de su ejecución había hecho un reportaje muy vasto, acerca de los nexos, por así decirlo, de la familia de la ex procuradora Patricia González, ex procuradora de Chihuahua, ex procuradora de justicia, para que no vaya a haber dudas. Los nexos de esta ex procuradora, sus familiares, sus nexos con la delincuencia, y en algunos casos delincuencia organizada. Algunos de sus familiares estaban detenidos en El Paso, Texas, aquí en El Paso, Texas. Después de la muerte, mucho después de la muerte del Choco, y desde luego después que la ex procuradora dejó el poder, fue torturado y ejecutado el hermano de la ex procuradora. Hay videos, incluso en el blog del narco, ahí aparece él y lo pueden ver si tienen el valor, la sangre fría. El video se llama La Piñata. Pueden buscarlo en el blog del narco, el hermano de la procuradora Patricia González. No escriban. Mi consejo así, por eso es este video, y por eso es pues la intención de grabar, de hacer públicos ciertos conocimientos que he adquirido de tanto que he vivido en la edad y en todo. No escriban. Piénsenlo 2 veces. Los salvadores, todos los salvadores son crucificados. ¿Y a quién les sirve lo que escriben? ¿Y a quién les escribe lo que dicen? Como el Choco. Por eso he relacionado yo la teología y ahora el ejército, todo lo que significa autoridad, como armas del gobierno. Son lo mismo. Adoctrinamiento, ejecución. No escriban si tienen familia. No escriban si tienen quien los ame. Cuando ya están como yo, viejos, que ya no le hacen falta a nadie, que terminaron su misión en el mundo, pues ni siquiera sería heroico o no será heroico si a mí me pasa algo. ¿Quién se daría cuenta? En meses aquí se vendrían dando cuenta de que yo ya no estoy. Pero si tienen hijitos que los esperan, que los aman, que los necesitan, que los quieren vivos a su lado, no escriban. Vas a mover conciencias, sí, pero una en 1.000.000. Vas a llegar al corazón de alguien y va a modificar su vida, sí, quizá una en 1.000.000. Por eso en la teología hemos visto, cuando hablamos de los Mesías y todo eso, no es... hay mucha gente que ridiculiza lo religioso, no. Créanme, hay demasiada inteligencia escrita en unos libros que nosotros no sabemos desentrañar. Cuando hablamos de los Mesías, de los crucificados, de los que dan su vida por otros, y decimos lo paradójico, lo contradictorio de la doctrina cristiana, donde Jesús dice, el que no aborrezca a su padre y a su madre, el que ame más a sus hijos que a mí, no es digno de ser mi discípulo, porque él es un Mesías, un guerrero, un soldado. Yo fui soldado. Y claramente me dijeron ahí en el ejército, tu madre es la patria. Cuando leí este reportaje del Choco, de Armando Rodríguez,
Lo leí, puse el periódico en el escritorio y dije, eres hombre muerto. Conozco el sistema. Eres hombre muerto. Si lo haces, si te enfrentas al sistema, por lo menos escúchame. Documéntate. Y si tomas la decisión, adelante. Porque como dije antes, los jóvenes no deben pensar en la muerte, si no, no tendríamos un solo soldado. No tendríamos un solo soldado, ni un solo personaje que diera su vida en aras de algo, pues loable. Pero si lo haces, ya sabes todo lo que vas a perder. Los viejos que hemos vivido y que estudiamos no debemos pensar en una ridiculez como es la eternidad. Cada día, ve la luz del sol, disfrútala. Disfrutar de la vida no es andar en loqueras. Disfrutar de la vida es, si te gusta leer un libro, tomarte un café. Disfrútalo, cada quien en la etapa que está viviendo de su vida. No seas hombre muerto. Tampoco dediques tu vida a la mediocridad si ya no tienes a nadie que te necesite. Ahorita seguimos grabando de cada tema de estos por separado, porque son temas de verdad, al menos de mí para ustedes. Se los dedico con el alma. Y va mi espada y va mi vida en prenda. Gracias.